Creo que me indican que podemos comenzar. Así que buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del informe de la Agencia Internacional de la Energía Energy Efficiency 2025. Primero, disculpar la ausencia de nuestra directora general, Cristina Rivero, que no nos puede acompañar hoy. Y bueno, me presento brevemente, que soy Ana Padilla, trabajo aquí en la casa, en la Secretaría Técnica y bueno, pues encantada de encargarme de presentar el evento. Y bueno, quería comenzar dando la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro protagonista, a Federico Caglioni, si pronuncio correctamente, analista de políticas de eficiencia energética en la agencia. Y pues muchas gracias por venir aquí hasta Madrid y bueno, pues tenemos la suerte de que habla perfectamente español porque es de origen argentino, italiano, comentábamos. Así que es una suerte porque siempre se agradece este evento en España, que podamos todos hablar español. Y bueno, siempre estamos encantados de presentar los informes de la agencia, los más conocidos como el WEO, el de tecnología, pero también los anuales que van saliendo sobre las diferentes fuentes, como es el gas natural, energía renovable. Hoy toca eficiencia energética. La última vez que presentamos este informe creo que fue en 2023 aquí en Madrid. Y en ese momento la eficiencia energética estaba tomando gran protagonismo, ¿no? Con la crisis que se había comenzado, provocada con la invasión rusa de Ucrania. Y recuerdo que la agencia tuvo un papel bastante protagonista ahí, asesorando a gobiernos y también a empresas, ¿no? Y a consumidores, con alguna guía o... Entonces, pues probablemente la eficiencia energética es la mejor manera, ¿no? de cumplir con los objetivos de seguridad de suministro, de sostenibilidad, de competitividad, de asequibilidad y por eso cobró gran importancia en ese momento, lo hizo en otras crisis como la del año 70 y en esto, que no podemos llamar a lo mejor todavía crisis, pero seguro que está tomando gran relevancia porque lo que decía al final es una herramienta para estos objetivos. Y bueno, la publicación que nos va a presentar Federico es un análisis anual que publicáis todos los años. Muestra las tendencias en la intensidad energética, la demanda, las inversiones, en el empleo también, importante. Contiene análisis sectoriales como la industria, el transporte, la edificación, electrodomésticos y equipos. Y bueno, pues hoy tendremos una mesa con el representante de estos sectores para hablar de estos temas. Y bueno, se publica, también es importante recordar que tenéis una herramienta, ¿no? Un tracker con mucha información útil sobre cómo se avanza en temas de eficiencia respecto al objetivo que se estableció en la COP de 28 de Dubái, de duplicar, ¿no? la eficiencia energética y bueno, también con información sobre soluciones de financiación, que creo que es interesante. Bueno, es todo de acceso gratuito, os aconsejamos que lo miréis y bueno, yo sin ánimo de hacer spoilers, como le he hecho un vistazo, pues me había quedado con tres ideas que quería compartir. La primera, pues eso, que estamos avanzando. La eficiencia energética está mejorando, pero parece que no al mismo ritmo en todas las regiones, seguro que algo nos comentarás. Y el segundo es que, bueno, parece que el volumen de inversiones es importante, ¿no? Habláis de 800.000 millones de dólares en 2025, pero me ha llamado la atención, ¿no? Que se podría ir más rápido si las estándares y las políticas avanzasen al ritmo que la tecnología. Ese es un buen mensaje. Y el tercero, lo del empleo que comentaba, ¿no? Que llamáis la atención sobre la falta de mano cualificada para todos los temas de rehabilitación y de mejora de eficiencia. Y nada más, yo quería presentaros a Federico Caioni ya formalmente, como decía, es analista de política de eficiencia energética desde septiembre de 2023, es ingeniero eléctrico por la Universidad de Buenos Aires y también recibiste allí un posgrado, creo, y bueno, también tenés otro máster de ingeniería, Sí. si algo me equivoco porque lo he sacado del LinkedIn. Y bueno, además de la agencia, ha trabajado en la Secretaría de Energía de Argentina, en el sector privado también, en la parte de Sí, automovilística y los tal. vehículos eléctricos. Y nada, tendríais 25 minutos. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a todos los que vayan a participar después de la mesa, los asistentes, a los que estáis online. Un placer teneros aquí. Y nada, pues Bueno, the floor is yours. muchas gracias. Muchas gracias a vos y a toda la gente del Club Español de Energía por recibirnos y también por darme la oportunidad de presentar
el informe en español, que no sucede tan frecuentemente y ya lo he presentado varias veces en inglés, así que pido disculpas si alguna palabra no me sale, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Em, y como mencionamos, este es el informe anual que presentamos en general todos los noviembres de cada año, donde hacemos un resumen de lo que ocurrió en el año respecto al mundo de la eficiencia energética, cuál fue el progreso y cuáles fueron los motivos principales del progreso en cada sector, en edificaciones, en industria, en transporte y en electrodomésticos, y lo mismo por las distintas regiones del mundo. Así que voy a comenzar. No sé, Ana, si te querés quedar conmigo en el piso. Me quedo, te acompaño. Muchas gracias. Primero, el mensaje principal del informe, como vemos, es que el progreso de la eficiencia energética en los últimos años, en lo que va de esta década, ha ido variando significativamente, siguiendo distintas tendencias de lo que ha ocurrido en el mundo, como la pandemia que afectó 2020 y 2021, o la crisis energética global en 2022. Y esto obviamente ha tenido un efecto grande en lo que es la variación de la intensidad energética primaria, que es la forma en que medimos el progreso de la eficiencia energética a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de mejora de la intensidad energética, quiere decir que utilizamos menos energía para producir la misma unidad de valor económico medida en términos de Producto Interno Bruto mundial. Por ejemplo, cuando vemos 2020 y 2021, el progreso fue lento y fue por distintos motivos. En 2020 hubo una caída fuerte en la actividad, que también llevó una caída fuerte en el consumo energético, pero fueron bastante acompañadas. Y después en 2021 se produjo el efecto contrario, de alguna manera, donde la actividad recuperó y también llevó aparejado un crecimiento fuerte en la demanda energética. Pero esto cambió también significativamente en 2022, donde la crisis energética llevó a que muchos gobiernos implementen medidas de eficiencia y de ahorro energético, principalmente en Europa, donde el precio del gas se disparó. Y entonces vimos un progreso muy rápido, muy fuerte, que después fue cayendo de vuelta hasta 2024, donde volvimos al 1%. Y la noticia positiva de este año es que en 2025 volvimos a un valor de cerca del 2%, y que es el segundo valor más alto en lo que va de la década, entonces es positivo de mencionar. Y cuando comparamos de vuelta 2025 con lo que va del progreso desde 2019, en lo que va de esta década, vemos que hubo un cambio claro en lo que va del progreso a nivel mundial. Y esto se dio principalmente porque hubo un cambio de tendencia en las mayores regiones de Asia o países de Asia, en China, India, en el sudeste asiático, donde en los últimos años el progreso anual promedio venía por debajo del 2%, mientras que regiones como Estados Unidos o la Unión Europea llevaban progresos más rápidos o venían arrastrando mejores valores. Pero en 2025 se vio un cambio en la tendencia donde estos países de Asia, China e India, por ejemplo, duplicaron o triplicaron el nivel de progreso que venían teniendo a lo largo de la década, mientras que en la Unión Europea y en Estados Unidos cayó significativamente a valores menores al 1%. Y obviamente esto también se debe a que el progreso en lo que había sido 2022-2023, siguiendo la crisis, había sido muy rápido, muy fuerte por la cantidad de medidas que se habían implementado, que en muchos casos no se pudieron sostener o fueron medidas de emergencia que no se sostienen a largo plazo. Y bueno, ahora se volvió a valores más normales, de alguna manera. Pero otro aspecto positivo en lo que vimos este año es que hubo un rápido, o sea, se aceleró el desarrollo de políticas de eficiencia energética.
Nosotros cada año buscamos las nuevas políticas que se van implementando y armamos un listado de políticas para evaluar en qué sectores, en qué regiones se están implementando más o menos políticas. Y vimos que en 2025 hubo más de 250 políticas, a octubre por lo menos, entonces había cerca de una por día nueva que encontrábamos, desde nuevos fondos para vehículos eléctricos o vehículos eficientes en Malasia y en Corea, o nuevas regulaciones para motores en México, o nuevas regulaciones para aires acondicionados en India. Y lo vimos a lo largo de de las distintas regiones y de los distintos sectores. En todos los casos hay nuevas políticas y los gobiernos están actuando de forma positiva. Y esto obviamente se va a ver más a largo plazo. Em, pero cuando vemos nuevamente lo que es el progreso en esta década, para evaluar obviamente el desarrollo de las políticas y el impacto de las políticas, tenemos que hacer un análisis más a largo plazo que anualmente. Vemos que entre 2000 y 2009 la mejora promedio de eficiencia energética era de aproximadamente 1% y subió a cerca de 2% en la década anterior. Y después, en lugar de seguir mejorando, hubo una caída en lo que va de esta década a alrededor de 1,5%. Y esto, cuando lo comparamos con la meta establecida en la COP28 de duplicar el progreso de eficiencia energética, eh, vemos que estamos muy lejos y tenemos que más que duplicar para llegar a este 4% estimado que se requería cuando se estableció el objetivo en 2023. Y otro factor interesante que tiene el informe es que analizamos en detalle qué es lo que está ocurriendo en el mundo que explica el progreso lento en la eficiencia energética. Y uno de los factores clave es que en los últimos años la mayor parte del crecimiento de la energía, del consumo de energía, ha sido en el sector industrial. Acá vemos cómo era entre 2010 y 2019. Vemos que el consumo final de energía crecía anualmente un poco menos de 6 exajoules por año, y estaba distribuido más o menos de forma equilibrada entre los sectores, con transporte un poco más y edificaciones un poco menos, pero dentro del mismo orden de magnitud. Pero cuando pasamos a ver lo que estaba ocurriendo a lo largo de esta década, a partir de 2019, vemos que la mayor parte del crecimiento ha sido en el sector industrial. Si bien el consumo final de energía anual crece más o menos al mismo ritmo que antes, la mayor parte está concentrada en industria. Y esto se debe, por un lado, a que, por ejemplo, en el sector transporte hubo un impacto grande de la pandemia en 2020, donde cayó la actividad y recién se recuperó para 2023, pero también porque hubo un gran progreso en la eficiencia energética con la adopción de vehículos eléctricos y demás híbridos a lo largo del mundo. Y en edificaciones también hubo un impacto positivo, en ciertos términos, de lo que fue la crisis de 2022, donde se aceleró la renovación de edificios, se aceleró se aceleraron las ventas de bombas de calor. Entonces el sector de edificaciones en la Unión Europea redujo su consumo, y después, por otro lado, en China, en India, un incremento de consumo debido a los acondicionadores de aire y a las olas de calor que fueron más prevalentes en los últimos años. Pero en el sector industrial está muy claro que es el que más ha crecido y también se debe un poco a lo que fue el rebote de actividad luego de la pandemia y un mayor consumo y mayor actividad en ciertas industrias pesadas como los petroquímicos y el cemento, que arrastraron el consumo mundial, principalmente concentrado en China y en India. Y un factor clave es que el progreso de eficiencia energética en el sector industrial entre 2010 y 2019 era de alrededor del 2% por año y en los últimos años cayó a casi cero. Entonces el sector que más energía está aportando es el que
menos progreso está habiendo en términos de eficiencia energética. Em, Otro factor importante que vemos es que ya mencionamos, es que las políticas están yendo por detrás de lo que es el desarrollo tecnológico. Cuando vemos el desarrollo de estándares mínimos a lo largo del mundo, en general han mejorado en estos usos finales de iluminación, aires acondicionados, automóviles y motores industriales, pero han aumentado de forma gradual y relativamente lenta a medida que los países implementan nuevos estándares o actualizan los estándares existentes. Pero cuando lo comparamos con los niveles de eficiencia energética eh, de los mejores productos en el mercado y el desarrollo tecnológico, vemos que ha crecido de forma mucho más rápida que las políticas. Por ejemplo, en el caso de iluminación, con el desarrollo de los LED, ha sido muy disruptivo y la eficiencia ha crecido drásticamente en términos de lumens per watt, por watt. Pero en muchos estándares mínimos, en gran parte de los países o la mayoría de los países todavía tienen estándares mínimos que permiten el uso de otras tecnologías que son mucho más ineficientes e incluso hay países donde no se regula de ninguna manera. Y algo similar pasa con los automóviles, donde los vehículos eléctricos son mucho más eficientes, pero las regulaciones aún están detrás de eso. ¿Y por qué hablamos de esto? Es porque en general el promedio del mercado de lo que compra la gente está mucho más cerca de lo que es el estándar mínimo, de lo que es la regulación, que de lo que son los mejores productos disponibles. Entonces, para mejorar lo que la gente puede comprar en el mercado, tenemos que incrementar la ambición de las políticas. Y vamos a hablar en particular de aires acondicionados porque este ha sido también otro de los principales factores por los cuales la eficiencia energética ha estado creciendo o el progreso ha estado a valores menores a los de la década anterior. Y viendo primero la cantidad de hogares con acondicionadores de aire a lo largo del mundo en el año 2010, vemos que muchas economías avanzadas, como eran Estados Unidos y Japón, ya tenían alrededor del 90% de los hogares tenían acondicionadores de aire, pero muchos países emergentes como China o India estaban muy por debajo de eso, e incluso en India alrededor de solo el 5% de los hogares tenía un acondicionador de aire en el año 2010. Pero cuando pasamos a ver el 2024, vemos que en India se multiplicó por 5 aproximadamente, en Corea y en China se duplicó. En la Unión Europea todavía se mantiene en valores bajos por alrededor o debajo del 25%. Y esto obviamente en los países que vemos a la derecha trajo consigo un incremento de la demanda de electricidad muy grande, de 300 o 400% en China y en India. Y esto se debe principalmente a que la gente está teniendo acceso a tecnologías que no tenía antes y obviamente que siempre han tenido la necesidad de enfriar los espacios porque hace calor en gran parte del año en estos países y no tanto debido a que hace más calor. Este impacto se ve más en Japón y en Estados Unidos, por ejemplo, pero en China y en India obviamente es porque más gente está pudiendo acceder a estos productos, lo cual es positivo porque es casi una primera necesidad ahora, pero hay que ver el impacto que tienen en términos de consumo energético y de qué se puede hacer para mejorar esto. Y finalmente quería hablar de dónde los gobiernos pueden actuar para mejorar lo que se ha visto en los últimos años. Por un lado, hay importantes baches de políticas para cubrir. Por ejemplo, cuando hablamos de aires acondicionados, la mayor parte de la energía, la mayor parte de los productos nuevos que se venden
tienen cierta regulación, pero, por ejemplo, hablando de edificios nuevos que se construyen, solo el 60% de los nuevos espacios están cubiertos por alguna normativa referida al consumo energético, o lo mismo con motores industriales. Un tercio de los motores que se venden no tienen ningún tipo de regulación en términos de eficiencia. Pero incluso en iluminación o en aires acondicionados, donde quizás hay mayor regulación y hay gran parte del consumo energético está cubierto, todavía vemos que las políticas pueden ser más ambiciosas. Vemos que entre 2010 y 2025 ha aumentado significativamente la ambición y la exigencia de los estándares mínimos en iluminación. Pero todavía vemos que hay una gran brecha entre los distintos países, los que tienen estándares menos ambiciosos y los que tienen estándares más ambiciosos. Quizás algunos requieren eficiencias 10 veces más altas que los menos ambiciosos. Y aún dentro de los estándares más ambiciosos todavía existe una brecha respecto a las mejores tecnologías disponibles, que obviamente tiene que existir para que pueda haber opciones, pero en general hay espacio para mayor ambición dentro de estas políticas. Y esto lo vemos en iluminación, pero también lo vemos en acondicionadores de aire, donde muchas regulaciones todavía están muy por debajo de lo que, incluso por debajo de lo que había en 2010. O sea, hay regulaciones nuevas que están debajo de lo que había antes. Y lo mismo sucede en nuevos edificios o en vehículos o en motores eléctricos. Y por nuestro lado ofrecemos apoyo y consejos para la implementación de políticas dentro de lo que son los paquetes de políticas de eficiencia que recomendamos, que tienen las distintas partes como regulación, información e incentivos. Y con cada reporte anual también actualizamos los casos de estudio con las distintas políticas, distintos ejemplos a lo largo del mundo de regulación, de información y de incentivos para que los gobiernos puedan informarse y replicar ciertas políticas que sabemos que han funcionado en ciertas partes del mundo. Y en 2025 hemos añadido 100 casos de estudio nuevos a este paquete. Y finalmente les quiero dejar, para que, en caso de que quieran acceder al informe, obviamente está en inglés, pero tiene muchas figuras que se pueden comprender y información detallada para cada sector. También la parte que no cubrí, en mi caso, dentro de los sectores, pero también lo que se mencionó de inversiones y empleos, que es muy importante, ya que vemos que están creciendo, pero también en el caso de empleos, hay muchas compañías que no consiguen emplear a personas capacitadas para lo que se requiere. Y también hablamos de otros impactos de la eficiencia energética en distintos sectores, como la seguridad energética, que hoy en día es muy importante. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por darnos esta visión tan completa y global. Es momento ahora en la mesa de aterrizar un poco los temas y bueno, para ello quería presentaros a Ignacio Urbasos, que además se ha incorporado recientemente esta semana al Club Español de la Energía, la Secretaría Técnica. Él se va a encargar de conducir la mesa, así que os invito a uniros aquí a Federico. Yo me voy a bajar para hacer hueco. Y nada, muchísimas gracias y continuamos. Gracias. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la sesión. La idea es que con esta mesa redonda podamos contribuir al debate de la agencia y bueno, que los diferentes representantes del sector puedan dar un feedback, su opinión y en cierto modo dar la perspectiva española de cómo vemos este tema, ¿no? Ya en su primer informe sobre eficiencia energética, en 2013, que fue un informe en su momento pionero, la agencia definió la eficiencia energética como el combustible invisible,
yo creo que en la presentación que nos ha dado Federico lo hemos podido ver, un combustible invisible, en ocasiones más o menos invisible, ¿no? Yo creo que estos días donde tenemos el precio del gas y del petróleo disparado, pues está mucho más presente, y como hemos podido ver en el informe, no es casualidad que el año 2022 fuese el año de mayores avances en materia de eficiencia energética, coincidiendo con unos precios de la energía pues muy elevados también. Sin más, quiero dar paso a la mesa redonda. Os recuerdo que luego habrá un turno de preguntas y respuestas que podéis bueno, ir pensándolas, y cuando termine la ronda las dirigiremos. Las podéis dirigir a Federico o también a otros representantes aquí hoy en la mesa. Comienzo presentando a cada uno de vosotros y luego os iré dando la palabra, ¿vale? Para que sea más cómodo. Empiezo con Marta San Román, directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, AFEC, que tengo aquí a mi izquierda. Continuaremos con Carlos Ballesteros, director general de la Asociación... Perdonadme, vale. Pues Agustín Villar, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, ANESE. José Antonio Ferrer Tebar, jefe de unidad del CIEMAT, que es un centro de investigación aquí, Federico, para que lo ubiques. David Velázquez, asesor de eficiencia energética en FEIQE, que es la Federación Empresarial de la Industria Química de España. Dolores Huerta, directora general de Green Building Council. Y Pedro Prieto, director de ahorro y eficiencia energética en el IDAE. Finalizaremos con Mar Blázquez, subdirectora general adjunta de eficiencia energética en la Subdirección General de Eficiencia y Acceso a la Energía en el Ministerio de Transición Ecológica. Continuamos contigo, Marta. Os voy a pedir que intentemos tener a 5 minutos, a intentar complementar lo que ha sido la presentación, y así podremos tener luego tiempo para las preguntas y las respuestas. Comienzo contigo, Marta. Bien, pues buenos días a todos. Yo, como Ana ha empezado con 3 mensajes, pues voy a seguir al ritmo de vals de 1, 2, 3, 1, 2, 3, a ver si lo puedo cuadrar. 3 ideas principales y 3 peros. Te has dado una visión de cuáles son. Para mí los mensajes principales que he obtenido de Federico, muchas gracias por el resumen facilitador de este extenso estudio, es la eficiencia sigue siendo el mayor recurso energético, ¿no? Es la política energética más barata, más rápida y la más segura, ¿no? Pero el ritmo actual es lento. El segundo mensaje es que los edificios concentran una gran parte del potencial de esa mejora de la eficiencia energética, pero no siempre estamos climatizando los edificios de la mejor manera posible. Y luego, que la electrificación eficiente está cambiando un poco la naturaleza de la eficiencia energética, ¿no? Estamos empezando a electrificar con tecnologías mucho más eficientes, como la bomba de calor frente a los fósiles, pero no todas las señales fiscales o regulatorias van al mismo ritmo, como muy bien ha indicado antes Federico. Conexión con España, pues también son 3 factores. 1, nuestro parque edificatorio es muy antiguo. 2, todavía tenemos una presencia predominante de sistemas de combustión en la parte de climatización. Yo voy a tocar solo la parte de climatización. Y 3, en España tenemos unas condiciones climáticas fantásticas para aprovechar pues la energía eólica, la energía geotérmica, la solar, y tecnologías como la bomba de calor también son especialmente buenas ahí. Si hablamos de edificios y los sistemas de climatización, el informe destaca una tendencia que a mí me parece muy relevante, ¿no? Que es que la demanda eléctrica está creciendo entre 2 y 3 veces más rápido que la demanda energética total desde 2019, si no me equivoco. Pues esto responde a 3 factores. La electrificación del calor y el aumento de la refrigeración, que ha dicho, eso demanda otro tipo de equipos de climatización, la digitalización de la economía y luego la presencia de centros de datos que son energívoros y otros consumos eléctricos. ¿Cuál es la consecuencia? No vale consumir menos energía, hay que saber cuándo usarla y cómo. Y en este sentido, pues hay que avanzar en electrificar la demanda eléctrica de los edificios. ¿Cómo? Pues con 3 palancas, otra vez 1, 2, 3 palancas tecnológicas. La electrificación inteligente de la climatización, la rehabilitación energética de todo el parque edificatorio y la digitalización y gestión activa de la demanda. Por cierto, las bombas de calor pueden ser parte de toda esta infraestructura y ser activos de la flexibilidad del sistema eléctrico. 3 prioridades.
Una, sustituir esas tecnologías térmicas por algo mucho más eficiente y mucho menos contaminante, ¿no? Recordemos que una caldera tiene que generar calor para luego transferir ese calor. La bomba de calor coge calor existente, por eso es mucho más eficiente, ¿no? ¿Qué es lo que está frenando esto? Bueno, pues algunas políticas que van más lentas que la tecnología. Una es bueno, la revisión del factor de paso, hemos hablado de eso muchas veces, ya está en marcha. Esto va a cambiar radicalmente el valor de la eficiencia energética de los edificios. Y el IRPF. El IRPF ha presentado una deducción fiscal para bombas de calor. Si no se aprueba, tiene 3 impactos. Mayor incertidumbre para los hogares tomar la decisión, mayor incertidumbre de las decisiones de inversión y mayor riesgo percibido para el empleo. La segunda gran prioridad es la rehabilitación energética a escala, incluyendo toda la rehabilitación. Y la tercera, pues la digitalización y control de edificios, ¿no? Sistemas BAC, sistemas BMS, y que el edificio así se convierta en prosumidor, no solo en consumidor de energía. Y dejo así pues 3 joyitas de preguntas para Federico, si luego le da tiempo. Una está relacionada con la métrica de la eficiencia, primaria o final. ¿Qué medimos? ¿Energía primaria versus final o energía in situ versus energía de origen? Porque dependiendo si estamos midiendo eficiencia como energía primaria o como energía final, vamos a penalizar a una tecnología, en mi caso. O se penaliza la caldera o se penaliza la bomba de calor. Y últimamente, generalmente, se penaliza la bomba de calor. Por eso dejo ahí la pregunta, ¿qué métrica refleja realmente el progreso de la eficiencia del sistema energético? La segunda pregunta es en rehabilitación versus sustitución tecnológica. Hablamos de que se necesita en los programas de ayuda rehabilitar todo el edificio. Sin embargo, la rehabilitación completa es costosa. La pregunta es, ¿se podrían priorizar medidas de impacto inmediato como la sustitución del sistema técnico en edificios que podrán completar la rehabilitación completa del edificio un poco más adelante? Eso seguro que lo retoma Dolores Luz. Y la tercera pregunta es, vale, la refrigeración, la gran ola energética de frío que viene, que ya está aquí. Asusta un poco ver los gráficos de 10 grados de frío en España y en el sur de Europa. Asusta bastante, vale. El informe dice que está creciendo la refrigeración, que está perfectamente contrastado. ¿Deben considerarse las bombas de calor y los sistemas de climatización eficientes como parte de esa infraestructura crítica para gestionar la electrificación de todo el sistema energético? Y ahí acaba. Bueno, muchas gracias, Marta. Federico, te dejamos luego la posibilidad de responder a las preguntas si te parece bien y continuamos contigo, Agustín. Bueno, buenos días a todos y encantado de estar participando en nombre de ANESE. Quizás una rareza que haya 2 argentinos hablando de eficiencia energética, pero bueno, acá estamos. Algunos puntos, nos pidieron algunos puntos claves que resaltar del informe. No me quiero repetir con Marta ni con lo que dijo Federico. O sea, voy a ir por esos puntos y cómo es el aterrizaje que pensamos desde ANESE acá en España. O sea, primer punto, hay una mayor ambición política, ¿no? de la eficiencia energética. Esas 250 políticas nuevas o actualizaciones muestran eso. Distintos timings, ¿no? de implementación y distintos rigores y ambiciones regulatorias por países. Segunda cuestión que queremos remarcar tiene que ver con esa brecha entre la normativa, la regulación y la tecnología, ¿no? Es decir, esos ahorros que nos estamos perdiendo por no ser ágiles y después los vamos a aterrizar acá al mercado español. Tercer cosa que no se mencionó y que hoy para nosotros es un factor súper importante, sobre todo en un contexto de precios de energía volátil y precios altos, producto de lo que está pasando en Medio Oriente, tiene que ver el rol de la eficiencia energética en la competitividad industrial. A mí me encantó ese anexo, donde a 1000 industriales le preguntan de 14 países cómo se cubren en esta volatilidad y qué hedge tienen contra estos precios energéticos. De las respuestas, el 40% de los entrevistados industriales dice que la eficiencia energética es el primer escudo para cubrirse de esos precios energéticos altos. Segundo, el autoconsumo en un 30% y un 10% de traslado de precio al cliente final. Con lo cual, el rol de la eficiencia energética para mantener la
la competitividad creemos que es fundamental, ¿no? Eso ya no es un eslogan, sino que pregonamos la eficiencia energética para ser competitivos en un mundo volátil. La segunda pregunta que le hacen a estos mismos industriales tiene que ver con, bueno, qué representa la eficiencia energética en esa volatilidad, ¿no? Y más del 52% dice que es crítica o tiene una relevancia muy elevada. Otra de las cuestiones en torno a la competitividad, sobre todo en torno a la financiación de los proyectos y las decisiones de esos empresarios en distintos sectores, tiene que ver con ese anexo donde le preguntan a los industriales estadounidenses qué medidas de eficiencia energética tienden a hacer con determinada velocidad, ¿no? Y ahí la mayoría coincide que las medidas de operación y mantenimiento con un payback simple de menos de un año son fáciles de realizar y desarrollar. El 60% de lo que detectan lo llevan a campo. En cambio, cuando ya esos payback se elevan y se van a más de 3 años y medio, solo el 30% de esas medidas se implementan. Yo creo que esto pasa en Estados Unidos y pasa también a nivel global y pasa también en España. Y el último aspecto del informe, ahora aterrizamos a España, tiene que ver con la necesidad de financiación desde el lado del privado, ¿no? Lo mencionan mucho en términos de edificio residencial, el 90% lo ponen los vecinos y fondos de inversión y entidades financieras, y están viendo una tendencia de la financiación pública moviéndose, desplazándose hacia un costado y el sector privado tomando esa financiación. Y última cuestión del informe tiene que ver con el mercado de las ESCOs al que represento, y también participamos indirectamente del informe a través de la Global ESCO Network, que tiene que ver con un crecimiento también a nivel global, sobre todo en el sector terciario e industrial, y casi 45.000 millones de euros que las ESCOs ponen en proyectos y unos ahorros promedio de más del 25% en los proyectos donde están presentes. ¿Cómo aterrizamos esto en España desde la visión de ANESE? Nosotros creemos que tenemos ambición regulatoria, mucha heredada de las directivas europeas. Esa ambición regulatoria se canaliza en objetivos muy ambiciosos, muy vinculantes, que requieren también herramientas muy ambiciosas, ¿no? Tenemos una que es muy buena, que después explicará Mar, que es el sistema de certificado de ahorros energéticos, que no solo contribuye a esa ambición normativa, sino que también cierra la segunda cuestión que abarqué, que es ese gap entre la tecnología y la normativa, ya que pone del lado del mercado las decisiones, ¿no? Entonces ahí premia mayores tecnologías con mayor ahorro, premia al mercado, y ya es una decisión del mercado hacer esa cuenta entre tecnología, inversión y retorno a través del sistema de certificados de ahorro energético. No me quiero extender más, solo comentar algunas líneas de cómo está el mercado de las ESCOs en España. Tenemos un informe similar al de la IEA, pero solo para las ESCOs en España, alrededor de 600 millones de euros han movilizado en el año 2024, con un ahorro promedio del 30%, los promedios en los proyectos donde están participando. Y con unos retos que todavía tenemos como empresa de servicios energéticos. Ya estamos muy asociadas al ámbito industrial, incluso al ámbito terciario, y quizá nuestro principal reto es entrar en el mercado residencial con nuestro modelo de contratos de rendimiento energético, o sea, poner financiación disponible a los vecinos que quieran rehabilitar sus edificios, encontrar la escala y la forma de hacerlo. Y la otra es recuperar el camino perdido en el sector público por malas experiencias del pasado. Y ahí creemos que tenemos mucho recorrido y mucho que decir y hacer en el ámbito del sector público, mucho apalancado también en el sistema CAE, que está teniendo una revolución del mercado en España. Gracias, Agustín. Ahora pasamos a la perspectiva de CIEMAT con José Antonio, por favor. Gracias. Bueno, nosotros somos un sector un poco diferente, estamos en la investigación, nos dedicamos a hacer investigación. Sí es cierto que la investigación que hacemos es en un alto porcentaje de carácter aplicada, muy aplicada, y
y en colaboración público-privada, ¿no? Trabajamos tanto con la parte pública, con las administraciones, asociaciones, como con las empresas. Casi todos los proyectos a los que concurrimos vamos asociados con empresas del sector energético y en esa visión lo que sí es cierto es que también ha habido una evolución en estos años. El informe no puedo estar más de acuerdo con lo que decís en este informe de la agencia, o prácticamente con todo. Pero sí es cierto que esa evolución que se ha visto, tenemos que distinguir, evidentemente, como hacen entre los países más desarrollados, países en vía de desarrollo, y también en cuanto a las medidas que se quieren aplicar, que sean a corto plazo, o sea, de efecto inmediato, a medio plazo o a más largo plazo. Muchas veces nos centramos exclusivamente en las cortoplacistas, es decir, hace unos años hablábamos de ese límite que has dicho, estábamos en 7 años. Si ahora estamos bajando a 1 año, es casi como los vídeos de YouTube, ¿no? Si dura más de 10 minutos no lo veo. Nos quedamos sin armas, quiero decir. O sea, al final estamos o corremos el riesgo de dejar un sector que es el de la verdadera, bueno, todo es eficiencia, entenderme, o sea, de la reducción de la demanda, no tanto solo de la reducción del consumo. Yo aumento un equipo mucho la eficiencia, o sea, el paso de un COP de 2 a 4, he reducido a la mitad el consumo, pero la demanda sigue siendo la misma, ¿no? Primero, desde nuestro punto de vista, lo interesante es atacar esa demanda. Es lo que nos va a dar como país o como región esa disminución de dependencia de fuera de una forma continuada. Como dicen en la Unión Europea, ¿no? La eficiencia es lo primero, pero esa eficiencia tendría como esa reducción de la demanda. Y después, efectivamente, decir de esa demanda, ¿cómo la mejoró el consumo? Pues aumentando la eficiencia de los equipos. Pero claro, si ese payback tiene que ser de 1 año, 2 años, 3 años, pues nos vamos a centrar mucho en la parte de equipos y vamos a dejar el resto de los sistemas. La industria, yo también creo, no he podido analizarlo en profundidad, pero claro, cuando algo se autorregula porque es un beneficio directo, lo que yo ahorro en la factura directamente es un beneficio para mi empresa, al principio suele tener un incremento mucho más alto. Posteriormente, claro, cuando ya has hecho esas medidas más inmediatas, las que te quedan son las de más largo plazo y por lo tanto ese porcentaje tiene que decaer. El transporte es otro mundo, que amplía un poco o que incluye todo. La industria, desde nuestro punto de vista, lo que trabajamos con ellos es un sector más sencillo, ¿no? de actuar. Por eso, pues, si tú convences a un industrial de que tiene un beneficio, esa medida se aplica. El transporte, como digo, lo vemos como un sector muy complejo que tiene, no podemos comparar el transporte por carretera de material industrial o el transporte ciudadano. Tiene medidas diferentes, tiene actuaciones diferentes, aunque tiene una repercusión importantísima en todas. La electrificación en ciudad puede funcionar, a lo mejor en transporte de carretera no es tan inmediato, ¿no? Ya que digo lo de la electricidad, si vamos a una electrificación de todas las demandas, que es una forma de reducir emisiones inmediata y bastante buena, pero tenemos que analizar cómo vamos a generar esa electricidad. O sea, desplazar las emisiones de un lugar concreto a otro lugar a X kilómetros bueno, pues puede tener un efecto bueno y positivo en un sitio, pero a lo mejor a nivel global no lo es tanto. Entonces, esa reducción, que yo estoy a favor de esa, muy sencillo, una bomba de calor que hablábamos, que es una herramienta maravillosa. Nosotros estamos trabajando en muchos aspectos de bomba de calor. Como digo, intentamos ir al futuro. Estamos intentando meter de una forma más eficaz o más económica, incluso podemos decirlo, de mayor escala, bombas de calor con geotermia, no solamente con aerotermia, ¿no? Que vas a subir el SECOP, vas a subir el ER, unos puntos interesantes y va a tener un efecto importante, ¿no? Bueno, también en la aerotermia hay que ver el tema de lo de la isla de calor, ¿no? Entre las ciudades, cómo se aplica. Es decir, todos esos aspectos hay que tenerlos. ¿Y qué es a lo que me lleva a pensar? Pues que es un problema, el de la eficiencia, que debemos, o una oportunidad, por no decir un problema, es una mal, que debemos abordarlo de una forma global. Se habla del edificio, el edificio es fundamental, empezar a trabajar con él, llevamos muchos años trabajando con el edificio, lo que estamos intentando es dar ese paso a que sea la ciudad, no el edificio. Es decir, que los edificios estén intercomunicados. Existen las redes, pero no solo las redes eléctricas, es la generación distribuida incluso dentro del entorno urbano,
puede tener una aplicación importante. Las microredes eléctricas inteligentes, también las redes térmicas, se está haciendo en España. Bueno, ha habido un incremento en cuanto a la aplicación de redes térmicas, casi todas son de calor, prácticamente de frío hay muy poco. Ahora estamos trabajando con las redes de quinta generación, redes de energía, a temperatura ambiente, que te pueden servir tanto como, al final son anillos inerciales, ¿no? Contra los que puedes trabajar, y la bomba de calor iría en subestación, en final, no iría en generación. Aunque también puedes utilizar geotermia en generación, como estamos ensayando, y da muy buenos resultados. Y la aplicación, la geotermia directa, digo, no solo como bomba de calor, sino geotermia directa. Y la aplicación, por ejemplo, se está abandonando prácticamente la solar térmica a nivel de las ciudades a favor de la electrificación, que no está mal, pero es una fuente, un recurso que está ahí y que en ciertos casos a lo mejor puede tener sentido, que no es necesario dejar. Todo eso, por supuesto, tiene que ir en un marco regulatorio. Y ese marco regulatorio tiene que venir desde la administración, pero también tiene que estar consensuado e impulsado desde el sector industrial. En los que hemos trabajado, cuando hemos visto que coinciden tanto el interés administrativo, que en el fondo busca el de la sociedad, no es que la administración tenga un interés per se, coincide con el sector industrial, que es el que tiene que mover al final la máquina, tiene que mover los euros. Esas medidas tienen un impulso importante y tienen una aplicación rápida. Cuando no, es complicado. Es complicado que se mueva, ya sea una iniciativa solo de la administración o una demanda exclusiva del sector industrial, es complicado. Hay que llegar a esa unión y mirar a futuro. Insisto, nosotros trabajamos intentando ver a ese futuro. Estamos diseñando a veces medidas muy centradas en el hoy. Cuando trabajas con la proyección en diferentes escenarios de cambio climático a 5, 10, 15, 20 años y ves esa evolución, dices, es que a lo mejor me estoy quedando pequeño. Es que esa demanda de la refrigeración, que lógicamente en Europa está siendo pequeña, básicamente, sobre todo estamos hablando del sur de Europa, ¿no? En los países del norte no tienen esas necesidades hoy, pero van a ir aumentando. Y por supuesto los países en desarrollo no la tenían directamente y lógicamente tienen que tenerla y tienen que aumentarla. Estamos en la oportunidad de hacerlo bien. Es decir, si yo tengo una casa de papel y le pongo un aparato de aire acondicionado muy potente, voy a tener confort. Pero voy a tener el mismo confort si tengo una casa bien diseñada, con sombreamientos, con ventilaciones, etc. Hace 100 años en España no había prácticamente aire acondicionado y en muchos sitios, sobre todo en pueblos, más que en ciudades, se veía medianamente confortable. Tampoco eran el calor de ahora, pero bueno, pero ese tipo de evolución y de diseño que en España se basa, o en Europa o en Estados Unidos se basa en la rehabilitación, en otros sitios puede ser de nueva construcción. O sea, es decir, está en Latinoamérica hay países en los que estamos colaborando también en ese desarrollo sostenible y desde el momento uno inteligente para la creación de barrios y de espacios que sean con vistas a futuro y esa reducción de la demanda. No quiero extenderme más. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, ahora pasamos a un sector que está muy expuesto a la competición internacional y en el que la eficiencia pues es sin duda un elemento fundamental, ¿no? Para su supervivencia. David, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería darle las gracias a la organización y a la IEA por el informe tan completo que han hecho, que la verdad me ha parecido muy interesante, incluso con esas encuestas que han realizado industriales. Y bueno, yo vengo en representación del sector químico, que como dice es un sector que lleva metido en los temas de eficiencia y ahorro energético desde tiempo inmemorial por una cuestión básicamente de supervivencia, ¿no? Es verdad que el crecimiento energético mundial se está produciendo, como habéis puesto de manifiesto antes, fundamentalmente en la industria. Realmente ese crecimiento energético industrial en el mundo no se está produciendo prácticamente en Europa y poco en Estados Unidos. Son los países asiáticos los grandes consumidores de energía y otros países están en vías de desarrollo, llamémoslo así. La eficiencia energética entre Europa, donde yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas industrias de distintos sectores, y otras regiones del mundo, fundamentalmente he trabajado en Latinoamérica y en el norte de África, en el Magreb, la diferencia es abismal.
Con lo cual esos índices de mejora de eficiencia que estabais mostrando antes, donde se veía que en China y en la India, después de unos años, digamos, interesantes, pues en los últimos casi 9, 10 años la eficiencia energética ha bajado drásticamente, pues yo creo que es así, que es muy realista y que es muy de esperar. Por lo tanto, hay una diferencia tremenda entre las distintas regiones del mundo. Si nos centramos en Europa, es verdad que los sectores, el sector químico en concreto, pero también el petroquímico, el refino, la agroalimentaria y sobre todo los sectores intensivos en energía llevan mucho tiempo ahorrando energía. ¿Significa esto que hemos acabado con las posibilidades de ahorro energético en el sector? Indudablemente no. Y de hecho, en el informe hay unas medidas de ahorro energético que me parecen muy sensatas, muy realistas, pero que en mi opinión están puestas en el orden inverso que de verdad podría ser utilizado por el sector. Es decir, los sistemas de gestión de la energía, que hay tantas industrias certificadas, es verdad que ahorran energía, pero es que los sistemas de gestión energética ahorran cuando la gestión energética se desarrolla bien. Y para desarrollarla bien, las industrias necesitan a personas cualificadas y lo nombra el informe, falta personal cualificado. Yo soy profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla, donde llevo dando clases por muchísimos años, y les puedo decir que no sabría decir si nuestros alumnos tienen la cualificación energética necesaria para trabajar en las industrias de una manera eficaz. El informe viene a decir que falta personal con conocimientos de eficiencia energética para trabajar en el sector. Y además, el sector industrial está sometido a otra serie de requisitos o de presiones que hacen bastante difícil, aunque que me parezca increíble, contratar a personas que tengan unos conocimientos muy adecuados para llevar los sistemas de gestión de la energía, porque realmente los sectores industriales que están tan comprimidos económicamente no quieren comprometerse con gastos que después puedan ser para ellos un peso. Con lo cual, los sistemas de gestión de la energía, en mi opinión, deberían ser revisados con mayor intensidad, y las otras medidas que son la electrificación, de la cual se habla tanto. Es verdad, como ha dicho el compañero danese y la compañera anteriormente, que las bombas de calor a baja y media temperatura en el sector agroalimentario y en los sistemas de baja temperatura entran muy bien, entran fantásticamente bien. Pero el sector químico tiene la mayor parte del consumo por encima de 400 grados. Un porcentaje elevadísimo de energía que incluso con la electrificación que se está realizando con calderas de vapor no vamos a ser capaces de abastecerlo. Y además, la sustitución de turbinas de vapor, como están haciendo algunas industrias, por motores eléctricos de gran potencia, eso requiere unas inversiones que normalmente no son permisibles. Luego, sistemas de gestión energética, en mi opinión, habría que profundizar en ellos, habría que ayudar desde la administración a que hubiera una formación adecuada en las escuelas de ingenieros y en otros ámbitos. Yo creo que la electrificación tiene barreras muy difíciles de superar. La inteligencia artificial, en la cual yo he trabajado y he hecho incluso proyectos en grandes industrias, es verdad que tiene un potencial enorme, pero lo que les quiero transmitir es que en mi experiencia hay muchísimas cuestiones previas, no solo de mantenimiento y operación, sino muchas cuestiones previas asociadas al control automático que no está bien actualizado, no está bien gestionado y no está bien llevado. Es decir, tenemos muchas veces sistemas de control automático que no están cuidados, que debería de ponerse primero, digamos, en orden la casa y después ir a inteligencia artificial, en mi modesta opinión. Luego, las medidas me parecen muy interesantes, pero sobre todo les quiero transmitir un mensaje que es el que yo vivo en las industrias, porque trabajo en el sector industrial desde hace muchísimos años en industrias muy grandes, multinacionales, de tamaños muy grandes. Y el principal problema que tiene el sector industrial europeo, y yo en parte diría que estadounidense, pero el europeo claramente, no es la energía. La energía es parte del ADN del sector industrial, porque los costes productivos variables de las industrias varían entre el 20 y el 70% de los variables. Es decir, si ellos no llevaran tiempo ahorrando, probablemente no estarían en el mercado. Pero ese no es su problema. El principal problema al que se enfrenta hoy en día la industria europea es la competencia
de otros países donde los marcos regulatorios no son los de la Unión Europea. No hablo solo del CO2, hablo de subsidios a las grandes industrias, hablo de sobrecapacidad productiva que inunda el mercado europeo con unas capacidades de defensa por parte de la Administración Europea que, en mi opinión, no son las adecuadas. Lo digo por empresas españolas y otras francesas que conozco. Luego, la eficiencia energética es algo indispensable y siguen ahorrando, siguen buscando oportunidades, pero no es el gran reto. El gran reto es que la Unión Europea realmente escuche a los sectores industriales y colabore con ellos activamente para establecer unas reglas equitativas a nivel mundial que protejan la producción europea, porque si no, señores, dentro de unos años la industria europea estará tremendamente tocada, si no en una fase de extinción bastante evidente. Y eso es lo único que les puedo transmitir en base a la experiencia que tengo yo en el sector. Muchas gracias. Gracias, David. Pasamos de un sector que has comentado con barreras para la electrificación, con muchos desafíos, a otro que también tiene desafíos similares, como es el de la edificación. Contigo, Dolores, por favor. Bueno, efectivamente no son los mismos, no hay competencia entre los ciudadanos, pero la edificación tiene grandes barreras. Yo creo que voy a empezar mejor poniendo las cosas buenas y lo que nos puede aportar y algunas dudas para trasladar al ponente principal. En primer lugar, yo creo que la eficiencia energética, esto ya es como que todos sabemos que nos prepara y nos hace resilientes, ¿vale? Y más a los ciudadanos. Nos hace resilientes no ante el precio volátil de la energía, ante el comportamiento errático del clima y las olas de calor seguidas de las olas de frío. Yo creo que no hay mes en el que no haya algo que te sobresalte diciendo cuánto voy a poder pagar o no de energía. Y hay mucha cosa oculta en esto. Quiero decir, cuando baja el consumo energético en los edificios, no solamente es porque mejora la eficiencia energética. Muchas veces hay una pobreza energética oculta, que es que directamente lo primero que me quito es encender la calefacción con los subsiguientes problemas de salud, ¿no? Luego, lo primero que nos da es resiliencia. Eso estamos todos de acuerdo. Lo segundo que nos da, yo creo, es que puede ayudar a generar una industria competitiva, porque es una demanda bastante local la que se genera y hay una industria local bastante articulada en torno a la construcción, a la edificación, incluso a las instalaciones. Y hay grandes empresas fabricando y bueno, las tenemos ahí en la asociación y yo creo que favorecerles un mercado continuo de eficiencia energética, de intervención en edificios, y yo creo que va a favor de la competitividad de nuestras empresas. Y tercero, yo creo, una gran herramienta para generar, como decía, salud e igualdad en nuestra sociedad, porque es hacernos fuertes dentro de nuestras propias viviendas y de nuestros propios edificios. Tres cosas tres grandes barreras o tres grandes cosas que necesita este mercado de la eficiencia energética en los edificios, y estoy hablando sobre todo de intervención en edificios existentes, porque el marco reglamentario para los nuevos edificios afortunadamente es bastante avanzado. A nivel internacional es súper avanzado. A nivel europeo tiene margen de mejora, sobre todo en edificación terciaria, mucho margen de mejora en terciario. Por una razón, es que desconocemos mucho los datos o a las cosas que se les puede exigir a los edificios terciarios, y ahí hace falta hacer una reflexión en torno a los datos que tenemos reales de los edificios para poder a acercar más ese gap que avanzábamos entre innovación y reglamento, ¿no? Pero bueno, vuelvo a las tres cosas que yo creo que hacen falta para que este sector siga siendo estable y funcionando en el futuro y mejorando la eficiencia energética. Primero, una oferta clara ante el ciudadano. Antes decía Marta, cambiamos antes las bombas, mejoramos las envolventes. José Antonio ha dicho, mejor baja la demanda, mejor. Mira, el ciudadano no sabe de eso. Y no podemos hacerle esa pregunta al ciudadano. ¿Qué quiere usted cambiar antes, la bomba de calor o mejorar la envolvente de su edificio? Necesitamos una oferta estructurada que lo que le diga a un ciudadano es: tu camino hacia un edificio cero emisiones, que además es normativo, es este. Y vamos a empezar contigo, vamos a empezar por la bomba de calor, luego y vamos a buscar el camino óptimo para llegar a ese punto. Pero al ciudadano no le podemos plantear eso.
Con lo cual necesitamos una voz más uniforme y una oferta más estructurada en torno a la eficiencia energética de los edificios. Yo creo que hay grandes herramientas que traen las nuevas directivas, tanto las ventanillas únicas como el pasaporte de rehabilitación, que va a ayudar a estructurar una oferta, ojalá sea a través de empresas de servicios energéticos, y que dé respuesta también no solamente a la eficiencia energética, también a que necesito un ascensor y que se me cae la cubierta. Porque el ciudadano toma la decisión del edificio completo. Segundo, después de esa oferta estructurada, necesitamos una demanda que ponga algo de su parte. Necesitamos trasladar mensajes claros a la ciudadanía para hacerle fácil tomar decisiones, porque son decisiones complejas. Y el ahorro energético no es la decisión que toma un ciudadano para hacer unas obras. Eso ha sido un error. No es lo que ahorras, es lo que ganas. Es lo que ganas en confort, en resiliencia. Es lo que ganas en un edificio, en su valoración, en que vas a tener que hacer obras de todas maneras porque se te cae encima. Y yo creo que esos mensajes que trasladamos a la ciudadanía son fundamentales y tenemos que armonizarlos un poco entre un sector que es absolutamente disperso. Y tercero, al regulador. Yo creo que el regulador aquí, que no va mal, necesita elevar esto a un proyecto país y necesita estabilidad y certidumbre. Los edificios son los que más posibilidades de ahorro y mejora al ciudadano directo pueden trasladar y, sin embargo, como política estatal no se ve. No se ve. Los ciudadanos ven mucho antes la política de movilidad o de transporte, o si me apuras de industria y competitividad, que la que les atañe a ellos, que es la de los edificios. Estabilidad, liderazgo y certidumbre en un marco regulatorio que es complejo porque está ahora mismo en transformación, pero que tiene muchísimas posibilidades y que no va mal, insisto, no va mal. Y las señales financieras, habrá que hablar con Hacienda, con los CAEs o lo que sea, pero que sean continuas. No valen los marcos de subvenciones que abren y cierran ventanillas. Esto tenemos un riesgo enorme de generar una desconfianza ciudadana brutal en ayudas que salen hoy, que te tocan o no te tocan y que se cierran mañana. Los CAEs adaptados a los edificios serían una gran señal. Y por último, dos preguntas a trasladar al ponente principal, que termino rápido. Es una, que haga una valoración de cómo ve el marco reglamentario europeo y cómo mantenemos esa ambición. Europa ha querido ser líder en esto, quiere ser líder. Pero a nivel internacional, como que, bueno, la eficiencia energética no caerá porque realmente es un arma de defensa masiva. Y yo creo que, espero que no caiga. Pero estamos en tiempos revueltos. Entonces, ¿cómo puede la Unión Europea, o qué valoración haces, mantener ese liderazgo? ¿Y qué valoración haces? Y había una segunda pregunta, pero no lo Así que igual me sale bien. Bueno, muchas gracias. Me digo que están dando mucho trabajo, ¿eh? Luego te va a tocar Sí. magarte. Pedro, pasamos contigo. Muy bien, pues yo dentro de este informe destaco 7 aspectos, pero no los voy a desplegar como Marta 7 por 7, ¿no? Como ha dicho al principio, me va a quedar los 7 nada más, ¿no? El primero es el tema de la industria, ¿no? La industria en España consume una cuarta parte del consumo energético. Yo creo que aquí hay un aspecto que es un poco divergente con el informe, ¿no? Porque estamos viendo que el informe, el crecimiento es continuado y especialmente 2/3 partes se produce en India y en China. Y sin embargo, aquí en España, a partir del 19, a partir del COVID, el consumo del sector industrial se ha disminuido en un 11%, ¿no? Es una tendencia, como decía antes David, pues también influye, yo creo que la eficiencia energética, pero también yo creo que una transferencia de industrias del país hacia otros sitios, ¿no? Es decir, no, seguimos consumiendo productos industriales, pero producidos en otros sitios, ¿no? El segundo punto es el transporte, y este es el número 1 en el ranking, ¿no? En España el 41% del consumo es transporte, ¿no? Y esto es, digamos, consecuencia de 2 factores. Primero, tenemos un parque muy numeroso, es decir, prácticamente ahora mismo hay casi un vehículo por cada 2 personas, y luego es un parque envejecido. El 50%, el 49% del parque de vehículos en España, además de todas las categorías, excepto el autobuses, que es un poco más joven, pues tienen más de 15 años. Y esto pues también lastra el consumo, ¿no? Y yo en el informe encuentro no encuentro dos cuestiones que yo creo que sí afectan. Uno es el teletrabajo, el trabajo a distancia, que eso sí ha tenido,
yo creo que una incidencia importante, sobre todo no solo en el trabajo, sino también en los viajes, ¿no? Y también otra cuestión que es el tema de la conducción eficiente a través, por una parte, de algo que está o está por venir, que es la combinación de vehículo eléctrico con conducción autónoma, vehículo autónomo, ¿no? Yo creo que eso también es tiene, digamos, es un elemento, un factor emergente, ¿no? Y también, pues, el tema de la gestión inteligente del tráfico. Yo creo que son cuestiones que pueden mejorar, en parte, este asunto sin entrar, pues, en todo lo que es el vehículo eléctrico y otras cuestiones, ¿no? Luego, desde el punto de vista del sector residencial, que consume el 18%, pues ahí también creo que el mensaje que el informe ha lanzado, y además se ha repetido aquí, es el tema de la capacitación del personal, ¿no? Es decir, que el informe daba una cifra que eran 18 millones de empleos en el mundo en eficiencia energética, pero esto puede constituir un cuello de botella, ¿no? Yo creo que en el sector residencial especialmente, en el resto también, pero en el sector residencial solamente el empleo, sino también las empresas. Es decir, lo que nos encontramos ahora mismo es que el proceso de rehabilitación energética pues tiene, digamos, una barrera, un cuello de botella muy importante porque no hay empresas y no hay tampoco trabajadores, una cosa por la otra, ¿no? Es decir, que eso también es un elemento, yo creo que importante. Luego hay un par de factores que afectan a la demanda que creo que tampoco están por lo menos explícitamente reflejados en el informe. Uno es un poco la influencia del cambio climático digamos, en la demanda de calefacción y refrigeración, que ahí hay un cambio importante, es decir, el informe sí lo refleja, pero quizá a lo mejor no de una forma explícita, es decir, no, hay, digamos, una menor demanda de calefacción y mayor de refrigeración por los datos meteorológicos. Y también, aunque José Antonio lo ha comentado, yo creo que también hay un potencial no utilizado en soluciones pasivas. Es decir, normalmente las soluciones activas son las que están sobre la mesa, pero yo creo que lo explica muy bien José Antonio y también Dolores, ¿no? Yo creo que hay que pensar más a largo plazo, ¿no? Y estas cuestiones, pues, es decir, evidentemente se pueden solucionar luego poniendo equipos más o menos eficientes, pero parten ya de una base, yo creo que viciada, ¿no? Luego, en el sector servicios, aquí en España es el 13%, el informe menciona el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Como un elemento clave para detectar ineficiencias y para mejorar la gestión. Yo creo que en la gestión hay un porcentaje, sobre todo en el sector edificatorio y en otros sectores también importante, pero quizá no refleja algo que, la otra parte, ¿no? La otra cara de la inteligencia que yo creo que todos conocemos, que es el elevado consumo de energía eléctrica directa, el consumo de energía eléctrica para refrigeración y que ellos son consecuencias, porque yo creo que el problema también está en la base, es decir, que no se está trabajando en eficiencia energética la propia tecnología informática, ¿no? En los chips, en los servidores, en el diseño de los centros de proceso de datos, ¿no? Eso es, yo creo que la base, y creo que también con los estudios dicen que hay potenciales de ahorro del 20 o incluso más del 30%. Yo creo que este es un sector que a los que nos dedicamos a la eficiencia energética nos resulta un poco desconocido, es más de informática, pero yo creo que habría que introducir a ese sector también en lo que son diseño de estos aparatos, de estos equipos, digamos, en el equipo, ¿no? Porque yo creo que ahí esto es un elemento clave, ¿no? Y luego, por último, hay un par de elementos comunes, la electrificación, pues el informe reconoce electrificación que proviene tanto de bombas de calor como vehículos eléctricos, centros de proceso de datos y demás. Y bueno, pues el informe también reconoce una realidad que esto está presionando sobre las redes y sobre los propios procesos, como estamos viendo aquí en España, ¿no? En España la electrificación del sector servicios es la primera, estamos en un 62%, es un sector donde las bombas de calor han entrado desde hace muchísimos años, por lo tanto queda una parte menor ya de transformación de usos térmicos a eléctricos. Luego está el sector residencial, que estamos en un 40 y tantos por ciento, 48%, el industrial en un 30 y tantos por ciento, y muchísimo más alejado el sector transporte, que está en el 2%, incluso con el impulso de los vehículos eléctricos en estos últimos años, porque está, digamos, dependiente completamente de productos petrolíferos, ¿no? Y esto, pues, tiene, digamos, un progreso, o va a tener un progreso lento por muy rápido que vayamos, porque estamos muy lejos de los objetivos, ¿no? Y el séptimo punto es un punto que tiene que ver con las inversiones, ¿no? Yo creo que también he recogido aquí un poco el texto de la agencia que dice, y voy a leerlo literalmente, dice: el volumen de inversión necesario para la eficiencia energética supera ampliamente la capacidad de los programas públicos, por lo que será necesario movilizar capital privado y soluciones de mercado, ¿no? Es decir,
Creo que hay, ya, esto también lo decía Dolores, una excesiva dependencia de los programas públicos que por su propia dinámica son fluctuantes en general, ¿no? De diferencia, tenemos el caso de los CAEs, que se mantiene, digamos, una continuidad en el tiempo y que eso aporta predecibilidad, pero el resto de programas pues dependen de presupuestos del Estado y eso pues depende de políticas y no son controlables. Entonces yo creo que también ahí hay que buscar soluciones de mercado, las ESES, en fin, otro tipo de soluciones que permitan una predictibilidad y digamos, un acompañamiento mucho más estable y permanente para estos procesos de eficiencia energética si no queremos estar constantemente en dientes de sierra, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco los 7 puntos bueno, yo creo que complementan también un poco todo lo que se ha dicho hasta ahora. Muchas gracias, Pedro. Bueno, hemos escuchado muchas preguntas y referencias a Federico, pero también al regulador. Entonces, no es casualidad que te hayamos dejado para el final. Mar, por favor, lo que quieras comentar, si quieres dar respuesta a algunas de las referencias, te puedes extender un poco más porque entiendo que tienes algo más de... Yo pensaba ser muy breve, porque íbamos ya un poco ajustados, ¿no? Nos podemos extender un poco, ¿no? Voy a hacer lo que pueda. Bueno, primero sustituir lo que ya ha dicho Pedro en relación al informe y agradecer a la agencia el que nos regale este informe todos los años, ¿no? Porque la eficiencia energética no deja de ser, aquí todos hablamos de eficiencia porque nos dedicamos a ello, ¿no? Pero al menos nosotros, como lo vemos desde la subdirección de eficiencia energética, es que al final es un poco el hermano pobre a la hora de tomar las decisiones en los comités de dirección del que sea, de la empresa, de una organización o de lo que sea. Por tanto, tener un informe anual desde la agencia como organismo internacional, ¿no?, que hace ese estudio a nivel global es de agradecer, primera cosa. Luego, ya como reguladores, ¿no? Claro, nos traslada este informe una responsabilidad reguladora importante y es la importancia que tienen las regulaciones, ¿no?, a la hora de empujar y avanzar en la eficiencia pues, en las distintas áreas geográficas. Me ha encantado en la transparencia ver que no solo la regulación, también la implementación, cosa que no quizá en los países nórdicos, pero en los países más cálidos y vamos hacia cada vez más calor, nos cuesta más no solo hacer una buena regulación, que eso a todos nos cuesta, sino luego implementarla, ¿no? Y es un poco la responsabilidad que tenemos como regulador, regular, luego procurar que se implemente de la forma más adecuada posible, para lo cual hay que tener en cuenta eso en la regulación, y luego otra cosa que también tenemos que hacer un esfuerzo importante, y quizá de las 3 es donde fallamos un poco más, es en vigilar que se cumplan, ¿no? Para lo cual, pues oye, hay procedimientos de inspección y de sanción. Bueno, dicho eso, nosotros en España, en el marco de la Unión Europea, pues tenemos unos objetivos marcados de eficiencia energética y nuestros planes nacionales integrados de energía y clima tienen además una dimensión específica dedicada a eficiencia energética. ¿Y cómo vamos ahí de cara al 2030, ¿no? Ya pensando en el informe este del 2026, pues vamos, en la parte de penetración de renovables en generación, muy bien, ya ha comentado Pedro, francamente bien, incluso en electrificación hay que seguir avanzando, pero tenemos una electrificación con una penetración razonable. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con ahorro y eficiencia energética en consumo de energía final, no vamos bien. Reconocer que no vamos bien en la penetración de renovables y no vamos bien en lo que es la eficiencia energética, en conseguir esos objetivos. Bueno, como decía, nosotros estamos en el camino de regular para ver si conseguimos esos objetivos y en el marco de la Unión Europea, lo que nos dice fundamentalmente la Directiva de Eficiencia Energética y la Directiva de Eficiencia Energética en edificios, ¿no? Y ahí, pues, en esa regulación, el buque, ¿cómo es?, la joya de la corona, o ha sido ahora el mecanismo CAE. España viene con una tradición de una política de eficiencia energética muy larga, y está aquí Pedro que lo puede demostrar, con una tradición larga en programas de ayuda que apoyen la eficiencia energética y las inversiones, ¿no? No obstante, como decía, no dejaba de estar la eficiencia energética en el vagón de cola. Entonces, con el mecanismo CAE hemos tratado de adelantar ese vagón de cola unos cuantos vagones hacia adelante en las decisiones, donde se toman las decisiones de inversión, ¿no? Y bueno, ahí surgió este mecanismo que no es nuevo, esto ya otros países lo han implementado, aquí lo hemos adaptado a nuestras
características, pero lo que buscamos es, por un lado, bueno, y para ti es un mecanismo en el cual el que hace una inversión y consigue ahorro energético lo puede vender, tiene el derecho de venderlo. Y porque hay empresas que lo compran. ¿Y quiénes son? Pues las empresas comercializadoras de energía de todas las vectores energéticos. Bueno, eso ha motivado que la eficiencia energética, que era algo que veías después de haber hecho la inversión, comprobando que efectivamente te había bajado la factura de la luz, ahora resulta que es un ingreso adicional. Bueno, y estamos viendo que en todos los sectores, incluido el industrial, que por cierto es el que más se está beneficiando ahora mismo, porque es el que, habiendo tenido inversiones en sistemas de gestión energético o habiendo invertido en medir, fundamental, medir en eficiencia energética. No hay un contador que nos diga cuánto ahorramos por una actuación. Esos que tenían la medida son los primeros que se han beneficiado, porque tienen, pese a que hace falta formación, yo diría que tienen la formación más avanzada y la mentalidad más avanzada. Han podido medir y se han aprovechado del sistema los primeros. ¿Y dónde tenemos problemas? Pues donde ha comentado Pedro, en transporte. Transporte tenemos nosotros la obligación de hacer más fichas, pero es que también tenemos problemas de cómo medir. Por ejemplo, cómo medir el cambio modal. Necesitamos mayor presencia de ferrocarril frente a carretera, en mercancías y en viajeros. Pero ¿cómo medimos eso para que se pueda beneficiar y movilizar, ¿no? Con unas barreras de entrada también muy grandes. Entonces, pues bueno, simplemente edificios, cojo el guante. Claro, esto, todo el sector de la construcción nos está demandando los CAEs en edificios. ¿Por qué? Porque este mecanismo funciona muy bien en todos los sectores, menos en la envolvente. En climatización va bien, pero en la envolvente no. Por las características, vamos, ahora no voy a explicar, pero muchos de los que estáis aquí conocéis. Solo decir que estamos trabajando en ello. Y yo creo que estamos trabajando duro y algo se podrá ver, no a medio y largo, vamos a tratar que sea corto. Algo, bueno, teniendo en cuenta cómo va la regulación, a lo mejor es algo más de un año, pero por ahí andamos, ¿no? Vale, y luego también quería dar algún comentario o hacer algún comentario. Había traído datos del sistema, pero creo que lo voy a, si no, pues que pregunten, pero por reducir el tiempo. La regulación, además de este mercado de ahorros energéticos, que es un mercado regulado, por eso estamos aquí como reguladores, hay una actividad febril ahora mismo de desarrollo. Tenemos 15 desarrollos normativos dentro de la subdirección relacionados con eficiencia energética. Solo voy a comentar alguno. En el caso de la ejemplaridad del sector público, tiene que dar mucho ejemplo y para eso pues, se está regulando para ver si somos capaces de cumplir o quedarnos cerca de cumplir los objetivos de ahorro de consumo de energía y de rehabilitación. No solo de rehabilitación, también de consumo de energía. Promover los contratos de rendimiento energético, que ha dicho Anese, que funcionan bien en España en el sector privado, pero hay que meternos en el sector público, ¿no? Que tiene ventajas importantes para el sector público, pero que no acaban de entrar. En industria, la Directiva de Eficiencia Energética pone las auditorías en función del consumo, no en función del tamaño de la empresa. Fenomenal. Y además, el sistema de gestión cuando ya el consumo es muy alto. Por cierto, que ahí en el mercado CAES tenemos algunas propuestas, consultas voluntarias previas de cambios tecnológicos en alta temperatura, de lo más interesantes, que bueno, pues ahí están, ¿no? Centros de datos. Bueno, viene un segundo reglamento delegado con una etiqueta con indicadores de eficiencia energética, de eficiencia en agua, de penetración de renovables y de aprovechamiento de calor residual. ¿Cuál es el objetivo final? Pues que en unos años haya un rendimiento mínimo para esos indicadores, ¿no? Lo cual, pues bueno, es bastante interesante con la importancia que va a tener ahora en el consumo y, por tanto, en la eficiencia ese sector. En edificios, tanto terciario como vivienda, tenemos que cambiar el certificado, hacer un rescalado de acuerdo con la nueva Directiva de Eficiencia Energética, contemplando los edificios cero emisiones, actualizar los factores de paso. Aquí veo algunas personas muy interesadas en eso. Claro, el factor de paso, una vez se cambie, va a cambiar el consumo de energía primaria, entre comillas, sin haber hecho nada. Pero es muy importante a la hora de seguir promoviendo, por ejemplo, la electrificación, ¿no? Tal y como está planteado los factores de paso, o promover el autoconsumo. La Comisión recomienda un factor de paso 0 para pasar de final a primaria cuando hay autoconsumo, en la parte de autoconsumo.
¿no? Entonces, es un elemento pues, importante que cito aquí, que ha salido también en algunos de los participantes de la mesa. Regular los rendimientos mínimos que se van a exigir hasta el sector terciario. Se ha hablado también del sector terciario y ya sabéis, ya tenemos los umbrales mínimos que hay que cumplir o lo que es lo mismo, el consumo máximo de energía en el sector terciario por sus sectores, digamos, ¿no? Y luego quería añadir, bueno, los códigos también, que son avanzados a nivel mundial y también diría que a nivel europeo, el Código Técnico de Edificación y el RITE, ¿no? Hay que actualizarlos, por supuesto, pero también una mención especial a los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. En este país estamos tan atrás en la implementación de estos sistemas que hay muchas oportunidades de mejora, sobre todo para penetrar renovables en los edificios y que ahora mismo también estamos desarrollando, digamos, la primera, no sería la primera, pero la cuasi primera regulación de este sector en nuestro país y que queremos también sacar en breve. Entonces, con todo esto, pues vuelvo de nuevo a agradecer el nivel en el que la eficiencia energética, la agencia está trabajando, ¿no? Para ponerla en el sitio que se merece. Vamos. Gracias. Comparto el agradecimiento y Federico, te voy a dar 5 minutos para que intentes de alguna forma hacer la cuadratura de círculo que supone responder a todo esto y ya pido disculpas al público, no vamos a poder abrir el turno de preguntas y respuestas con el tiempo pisando en los talones. Por favor, Federico. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar por la última pregunta que entendí sobre el marco regulatorio en Europa en términos de eficiencia energética. Dentro de lo que de la información que tenemos nosotros, lo que es regulación está primero a nivel mundial, sea la Unión Europea o varios países de Europa, en términos de estándares mínimos para equipamiento, en términos de regulación en edificios, en términos de objetivos de electrificación en transporte, me parece, o incluso en metas de mejora de eficiencia anual y de reducción de uso final de la energía, que muchos países del mundo no tienen dichas metas o tienen muchas menos, con menor ambición. Entonces creo que dentro de lo que es la regulación está muy bien, pero sí, como comentaba Mar, hay problemas o más desafíos dentro de la implementación. Y también vemos que muchos países en Europa implementan las medidas de forma muy diferente, y en muchos casos es difícil saber cuál funciona bien y cuál no, pero dentro del sector de edificios, en lo que es renovaciones, hay muchos cambios todos los años respecto a cómo se financia, qué medidas se pueden tomar, cuál es el presupuesto y claramente no se ha encontrado la implementación clara por el caso de renovación de edificios, pero es lo mismo en muchas otras medidas. Así que creo que en lo que es reglamentación está muy bien, pero sí hay más desafíos en implementación. Y después la otra pregunta muy interesante en la que estamos trabajando también es respecto a qué medir en términos de eficiencia, energía primaria, uso final de la energía. Y también es una pregunta difícil porque obviamente lo que queremos reducir finalmente es la energía primaria, que es la energía que se usa en el mundo. Pero cuando medimos solo energía primaria, en el caso de la eficiencia, quizás estamos midiendo que se instalaron más renovables y no se hizo nada en el sector final. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta ambos. Y si consideramos, obviamente, el uso final de energía, se le está dando cierto bonus a la electrificación, ya que en términos de uso final de energía, cuando se instala una bomba de calor o cuando se cambia un vehículo a combustión por un auto eléctrico, se reduce significativamente el uso final de energía. Entonces, creo que es positivo medir ahorros en términos de uso final de energía si lo que queremos es que haya más electrificación y luego la electricidad se va a producir de forma más eficiente y con menos pérdidas mientras se adoptan las energías renovables. Y no sé si tengo... lo último, la renovación parcial de edificios es un debate también continuo.
es complejo porque en muchos casos, en muchos países que tratan de regular, de dar beneficios únicamente cuando se realizan renovaciones plenas o muchas renovaciones en conjunto, en general no se logran los objetivos. Pero en el caso de realizar medidas aisladas, sí se logran los objetivos de que se hagan, pero se deja una cantidad significativa de ahorros de lado. Entonces creo que hay que encontrar un balance entre esos dos y tratar de promover, de nuestra parte, creemos que es mejor promover las renovaciones más intensas y completas, ya que una vez que se hace el trabajo es mejor hacerlo bien que hacerlo de forma parcial. Y Yo lo te mismo. pediría que incluyáis también no solo esas dos, sino la tercera, que es no hacer nada. Claro, sí, sí, sí. Perdón. Sí, no, es cierto, es cierto. En definitiva hay que encontrar un balance entre qué nos lleva a no hacer nada y cómo hacemos para hacer Hacerlo bien. el máximo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Por favor, acompañarme en agradecer a Federico y al resto de los ponentes por esta. Y así clausuramos la sesión de muchas gracias. Has comentado que